Independientemente de si os ha parecido una obra maestra del género o un auténtico bluff, hay que reconocer que Hereditary es una de esas películas que no deja indiferente a nadie, algo que consigue en parte gracias a un sorprendente final que de buenas a primeras puede resultar algo desconcertante. Por si aún quedan dudas sobre qué conduce a los eventos que vemos en el tercer acto de la película, os traemos este vídeo cargado de spoilers en el que os explicamos el final de Hereditary. Puede parecer que el final de Hereditary, en el que Peter termina siendo coronado como Paimon, segundo rey del infierno transferido desde el cuerpo de su hermana pequeña Charlie por una secta liderada por su difunta abuela, no es más que un último golpe de efecto sin demasiado sentido para cerrar la película por todo lo alto. Pero la conclusión de la ópera prima de Ari Aster está perfectamente planteada desde el primer momento y tiene todo el sentido del mundo. Y para demostrarlo, vamos a repasar los sucesos que transcurren a lo largo del largometraje desde sus primeros compases. Hereditary arranca con la familia compuesta por Annie, Steve, Peter y Charlie acudiendo al entierro de la abuela del clan y madre de Annie. La escena del funeral ya nos deja varias pistas sobre lo que está por venir. Vemos por primera vez el símbolo que representa a Paimon y a algunos de los miembros de la secta, y además, escuchamos una descripción de la difunta que hace alusión a sus rituales privados y a sus recelos con su intimidad y sus círculos de amistades. El fallecimiento de la abuela marca un antes y un después en la historia de la familia protagonista, especialmente sobre Charlie, la hija pequeña, que se encuentra desprotegida tras la pérdida, y sobre Annie, que aportan nuevos detalles que apuntan a que, en efecto, su madre era la líder de un culto con el objetivo de traer al demonio Paimon a la Tierra y contenerlo en un cuerpo masculino. Concretamente, durante su primera sesión de terapia, Annie apunta a que su hermano pequeño se suicidó porque decía que su madre intentaba meterle a otras personas dentro. Además, confiesa que negó a su madre todo contacto con su primer hijo Peter para después darle a Charlie empujada por los remordimientos, un verbo nada aleatorio que indica que, en efecto, la anciana utilizó a su nieta como contenedor para Paimon. Más tarde, y después de pasar de puntillas sobre el hecho de que el cadáver de la abuela ha sido profanado, llega uno de los giros más impactantes de la película. Peter lleva a su hermana Charlie a una fiesta de la que tendrán que irse a toda velocidad después de que la niña sufra una fuerte reacción alérgica a los frutos secos. Durante el camino al hospital, Peter esquiva con el coche el cadáver de un animal que bloquea la carretera, resultando en la decapitación de su hermana pequeña contra un poste que tiene grabado el símbolo de Paimon, algo que, según ha confirmado el director Ari Aster, está planeado por la secta. La muerte de Charlie destroza a la familia y alimenta sus conflictos. Peter entra en una especie de estado letárgico que se intercala con fuertes alucinaciones y Annie planea una nueva visita al grupo de terapia que introduce al personaje de Joan en la historia, un miembro esencial del culto a Paimon que se gana la confianza de Annie para más tarde enseñarle un ritual mediante el cual puede, en teoría, comunicarse con su hija difunta Charlie. Cuando Annie pone en práctica el ritual de espiritismo, Paimon pasa a quedar contenido en el cuaderno de dibujo de Charlie. Al percatarse de que este objeto es catalizador de los eventos sobrenaturales que acechan a la familia, Annie decide quemarlo, dándose cuenta de que hacerlo acabaría también con su vida. Ante la falta de respuestas y la ausencia repentina de Joan, Annie investiga las cajas que contienen los objetos personales de su madre, descubriendo fotografías que relacionan a ambas mujeres y que muestran la doble vida de la abuela de la familia como lideresa del culto adorador de Paimon. Además de esto, encuentra información sobre el ente que les acecha en un libro. Paimon es uno de los demonios más devotos y obedientes a Lucifer que posee poderes de evidencia. Puede hacer aparecer espíritus y manejarlos a su antojo, crear visiones, reanimar a los muertos o volar, y al que además hay que hacer una ofrenda para que se manifieste. Esta revelación llega seguida del descubrimiento del cadáver de la abuela en el ático de la casa, decapitado y coronado por un símbolo de Paimon pintado con sangre, algo que es resultado de la profanación de la que se habla al comienzo de la película. Tras esto, Annie insta a Steve,
padre de la familia, a quemar el cuaderno de Charlie por ella, pero tras la negativa de su marido decide lanzarlo ella misma al fuego, resultando en la muerte del hombre envuelto en llamas. Aunque pueda parecerlo, este no es un giro de guión aleatorio. En sus últimas palabras, Steve avisa a su esposa de que todo ha acabado y que va a llamar a la policía para zanjar el asunto de una vez por todas, algo que impulsa a Paimon, ahora libre, a acabar con su vida al ser la primera amenaza para la adquisición de su nuevo cuerpo. Paimon se introduce entonces en el cuerpo de Annie para acechar a Peter, quien descubre horrorizado el cadáver calcinado de su padre mientras su casa se ve rodeada por miembros desnudos de la secta, entre los que podemos reconocer al hombre rubio y sonriente del funeral. El adolescente termina protegiéndose de su madre poseída en el ático, donde descubre a varios miembros de la secta desnudos para después presenciar cómo Annie, flotando, se decapita a sí misma con una cuerda de piano. Esto impulsa que Peter salte por la ventana. Una de las luces que se han visto en varias ocasiones a lo largo de la cinta se introduce en el cuerpo de Peter, que despierta automáticamente para ver cómo el cadáver decapitado de su madre se introduce levitando en la casa del árbol que aparece en el primer plano de la película. Peter se levanta y sube a la cabaña para encontrar a los miembros de la secta desnudos y arrodillados junto a los cuerpos decapitados de su madre y su abuela, frente a una estatua de Paimon coronada con la cabeza de su hermana Charlie. Joan, entonces, hace acto de presencia coronando a Peter como el rey Paimon. Aunque esta explicación haya dejado clara la sucesión de los eventos vistos en Hereditary, pueden quedar algunas preguntas sueltas a las que daremos respuestas en esta ronda rápida. ¿Es Charlie un demonio desde el principio? Sí. Desde el primer momento, Charlie es el contenedor original de Paimon. Su abuela lo introdujo en la niña tras su nacimiento, al no poder hacerlo con Peter ante la negativa de Annie. De ahí la sensación de indefensión de Charlie tras el fallecimiento de la anciana. ¿Qué son las palabras que se ven escritas en las paredes de la casa? Son palabras relacionadas con rituales satánicos y que forman parte de la adoración a Paimon. Probablemente fueron escritas por la abuela de la familia e incluso por Charlie tras la defunción de esta. ¿Qué significado tienen las maquetas en la película? La aparición constante de maquetas en Hereditary podría ser una metáfora sobre la manipulación, que hace referencia a una familia controlada por fuerzas superiores en contra de su voluntad, ya sea el demonio Paimon, la secta o la propia madre de Annie. ¿Y qué hay de las luces brillantes y los reflejos? Las luces brillantes parecen ser representaciones visuales del influjo del demonio Paimon, aunque hay cabida para otra interpretación relacionada con las maquetas. Si comentábamos que estas representan el influjo de una fuerza superior que controla a los miembros de la familia, estos reflejos no serían otra cosa que los destellos originados por la lente de ampliación que esa entidad utiliza para trabajar con ellos, un objeto similar al que utiliza Annie en su taller para pintar y modelar sus miniaturas. ¿Hay que interpretar literalmente todo lo que hemos visto? Sí. Aunque el subtexto de Hereditary hable claramente de la transferencia de generación en generación de la enfermedad mental, el director Ari Aster ha dejado bien claro en varias entrevistas que todo lo referente a Paimon y la secta es completamente real, matizando que a nadie le gusta que le den la típica explicación de que todo lo que hemos visto es tan solo el sueño de uno de los personajes. Como habéis visto, no hay un solo detalle que se le escape al realizador para dar una cohesión perfecta a todos los componentes de su relato, lleno de unos detalles que no solo hacen el segundo visionado de Hereditary una experiencia tremendamente satisfactoria, sino que también convierten a la película en una de las grandes cintas de terror de todos los tiempos.